Y quiero comenzar contándole, tal vez usted sabe, que en el 2017, bueno, no sé si sabe o no sabe, pero en el 2017 salió una película llamada Hombre de Fe. Tal vez si a usted le gusta el fútbol, sabe de qué se trata esta película. Es la historia de Keylor Navas. Keylor Navas fue o es un arquero de fútbol costarricense que llegó a tapar en el Real Madrid. No vi la película, pero sí me vi la sinopsis y el tráiler de la película. No hablan de si Keylor Navas es cristiano o no. Creo que algunos dicen que sí, pero lo que se insinúa es que un hombre de fe es un hombre de fe. Y la razón que dan es que, aunque proviene de un pueblo muy pequeñito en Costa Rica, llegó a jugar en uno de los mejores clubes del mundo. Entonces, por eso es un hombre de fe, porque cumplió sus sueños y porque Dios cumple los sueños de las personas. Y de hecho, esta es la concepción que la mayoría de las personas tienen, porque se piensa que alguien es una persona de fe porque cree que Dios lo ayuda a cumplir lo que quiere. Se cree que eso es ser un hombre de fe, porque Dios me ayuda a mí a cumplir lo que yo quiero. La pregunta sería, ¿será que eso es ser un hombre o una mujer de fe? ¿Será que eso es lo que la Biblia nos dice de lo que es ser un hombre o una mujer de fe? Pues hoy vamos a estudiar la historia de una increíble mujer que nos enseña lo que significa ser alguien con una gran fe. Así que vamos a Mateo capítulo 15, vamos a leer los versículos del 21 al 28, que será el centro de nuestro estudio. Mateo 15, del 21 al 28. Dice así, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hijo fue sanada desde aquella hora. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia y tu bondad con nosotros, Señor, de poder abrir tu escritura y leerla. Ya eso es un inmenso privilegio. Pero gracias, Señor, también porque nos has dado al Espíritu Santo para poder entender lo que tu palabra dice. Señor, y ayúdanos a ver esta historia como tú la quieres ver y como tú la escribiste, Señor. No como nosotros pensamos, Dios. Ayúdanos a entender, viendo el ejemplo de esta mujer, Señor, lo que significa ser alguien que tiene una gran fe. Ayúdanos a entender eso, Señor, porque la fe, Señor, en ti es lo que determina absolutamente todo en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu verdad. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, por esto, y en tu nombre hemos orado. Amén. Estos versículos nos muestran que Jesús decidió salir de donde estaba. Vimos hace 8 días que estaba en una región en el norte de Israel, en Genesaret, y seguramente decidió salir por la hostilidad de parte de los líderes religiosos, ya que el Señor les había dicho básicamente que eran unos falsos maestros, que sus tradiciones orales estaban equivocadas y los condenó delante de toda la población, también diciéndoles que lo que ellos pensaban que servía para la purificación espiritual no era sino solo palabras que se las llevaba el viento. Y la región donde el Señor va no es coincidencia. Ahí usted ve en el versículo 21 que el Señor salió a la región de Tiro y de Sidón. Estas eran ciudades gentiles y eran consideradas muy pecadoras e impuras por los judíos. Esta región se encuentra en Fenicia, lo que hoy en día es el Líbano, al norte de Israel, en la costa mediterránea y muy probablemente en la región conocida como Sirofenicia, más o menos entre 50 y 80 kilómetros al noreste de lo que es Galilea, Genesaret. Los fariseos, de hecho, evitaban viajar por este tipo de ciudades que eran gentiles porque tenían miedo a contaminarse.
Y si por alguna razón ellos tenían que ir a esos lugares, los rabís decían que había que caminar sobre otra persona, sobre un animal, o caminar solo en la playa, porque la marea alta los limpiaba o limpiaba la contaminación. Ellos incluso pensaban que hasta el suelo, si ellos pisaban suelo de personas gentiles que no eran del pueblo judío, se contaminaban. Pero Jesús no solo les muestra prácticamente que lo externo no contamina, sino que además afirma que la salvación de Dios iba mucho más allá de las fronteras de Israel. Aquí vemos cómo el Señor Jesús resalta la fe de una mujer que no era judía, que era considerada impura según los estándares de aquella época, y además su procedencia era cananea. Y si usted recuerda, el pueblo cananeo eran los archienemigos de Israel durante años y años en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de todo lo que esta mujer tenía en contra, y ella lo sabía, ella se acerca al Señor, y el Señor no solo le concede su petición al final, sino que dice que es una mujer que tiene una gran fe. Ahí al final dice: oh mujer, grande es tu fe. Y nuestra pregunta sería: ¿qué hizo que el Señor hiciera esta declaración? ¿Por qué esta mujer tuvo una gran fe? ¿Por qué fue admirada de esa manera por el Señor Jesús? Y lo que vamos a ver en este relato es muy importante, porque a veces se cree y se dice que alguien que tiene fe logra lo que quiere. Muchas veces se proclama diciendo que alguien que tiene fe hace que Dios le conceda las peticiones de su corazón, y malinterpreta Salmo 37:5. También se dice que una persona de fe vive de victoria en victoria, que todo le va bien, que Dios la hace estar y ser exitoso en todas las áreas de la vida. Pero ¿será que eso es ser un hombre y una mujer de fe? Eso más bien es tergiversar la fe, y también tergiversar lo que significa ser un hombre o una mujer de fe. En la Biblia nunca se define la fe de acuerdo a lo que alguien logra, sino de acuerdo a lo que obedece y a lo que cree. A lo que obedece y a lo que cree. Y en este caso vamos a estudiar el relato de una mujer que, a pesar de que no era del pueblo de Israel, tiene una gran fe. No era parte del pueblo de Dios original, pero sabía quién era Jesús y quién era ella ante él. Y eso es saber o ser una mujer de fe. Hoy vamos a ver 4 evidencias que nos muestran qué es tener una gran fe. 4 evidencias que muestran que alguien tiene una gran fe. Y la primera evidencia de alguien que tiene una gran fe es que acude a Jesús. Acude a Jesús. Ahí vemos en el versículo 22 a esta mujer. Dice el versículo 22: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es clara la referencia que nos quiere dar Mateo, ¿no? Mateo, que es un evangelio escrito a los judíos, menciona aquí una mujer cananea, una mujer del pueblo enemigo de Dios por años, que había salido de aquella región, ahí en Tiro y en Sidón, y esta mujer estaba clamando. De hecho, esta cita también nos recuerda a Mateo capítulo 1, el capítulo 1, en donde se presenta la genealogía de nuestro Señor Jesús. Y si usted estudia detalladamente la genealogía del Señor, hay 4 mujeres, que de las cuales ninguna era del pueblo de Israel, y además 2 de ellas eran cananeas, era Tamar y Rahab. 2 de ellas eran cananeas, y eso nos muestra también, incluso desde mucho antes, pues la preocupación del Señor por todas las naciones. Y la razón de por qué esta mujer se acerca al Señor Jesús es dicha al final del versículo 22. Ahí dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La hija de la mujer estaba sufriendo grandemente, y el demonio había tomado control de ella y seguramente le estaba infligiendo algún tipo de daño físico. Es probable que esta mujer hubiera conocido del Señor, porque la fama del Señor Jesús no solo estaba en Israel, sino también en otros territorios afuera de Israel. Vemos en Mateo capítulo 4 cómo personas de Siria llegaron a Israel a ver a Jesús, y cómo también una región que se llamaba Decápolis, 10 ciudades que no pertenecían a Israel, también estaban presentes.
La mujer escuchó que Jesús estaba en su región y clamó insistentemente por ser atendida, ya que al final del versículo 22 usted mira ahí y ve que del versículo 23, los discípulos le rogaron al Señor diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Al parecer, esta mujer repetidamente llevaba tiempo llamando a Jesús, tanto que los discípulos vemos aquí claramente que estaban cansados. Le dijeron al Señor: Señor, despídela, ya no podemos, ya no más. Bueno, y miren, y es que la palabra clamaba, que utiliza en el versículo 22, significa gritar o llorar en voz alta, e indica una acción continua. O sea, lo que esta mujer estaba haciendo es que no cesaba de clamar, no cesaba de pedirle al Señor Jesús que hiciera algo, no paraba en sus peticiones al Señor. Mire, a esta mujer lo increíble es que no le importó ser de otro pueblo o tener una estima social porque su hija estaba atormentada por un demonio. Ella supo que la gracia de Dios en Cristo estaba cerca y no iba a perder la oportunidad de acudir al Salvador. ¿Y cuál fue la respuesta? Mire lo que dice el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Mire, la respuesta del Señor Jesús, o la respuesta inicial del Señor Jesús, ¿cuál fue? Completo silencio. Completo silencio. No le dijo que no, pero tampoco atendió inmediatamente su clamor. Su razón para no responder va a aparecer a continuación y la vamos a mirar más adelante. Pero el propósito de su silencio fue desarrollar, fortalecer y manifestar su fe, como ya lo veremos más adelante. Los discípulos del Señor no comprendieron el motivo del silencio y por eso le dicen al Señor Jesús: despídela, que nos molesta. Y luego el Señor va a explicar su silencio en el versículo 24, usted lo ve ahí al decir: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su silencio no era debido a alguna animosidad hacia ella, contrario a sus discípulos irritados, ¿no?, que ya estaban cansados. En vez, su silencio era debido a lo específico de la comisión que tenía el Señor Jesús. Ahí cuando dice en el versículo 24 la frase "no soy enviado", muestra que Jesús fue enviado, o más bien que fue comisionado por el Padre para una misión específica. Y luego menciona la frase "las ovejas perdidas de la casa de Israel". Esta frase viene de Ezequiel 34, en donde se describe a Israel como un rebaño de ovejas que está perdido debido a que sus líderes espirituales no los han pastoreado, y por eso Dios promete que Él mismo actuará como pastor y mandará un siervo a pastorearlos. De hecho, vamos a Ezequiel capítulo 34, por favor. Miren lo que dice Ezequiel en el Antiguo Testamento, el cuarto profeta que se dice mayor, o que se conoce más bien como mayor. Ezequiel 34, versículos 2, y saltamos al versículo 11. Dice Ezequiel capítulo 34, versículo 2, dice así: "Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?" Esto ahí empieza su declaración del Señor, su denuncia contra los pastores de Israel que no estaban pastoreando al pueblo. Y miren lo que dice más adelante el versículo 11. Todo el capítulo habla sobre esto, pero mire el versículo 11. Dice así: "Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré." Las reconoceré, ¿no? Aquí vemos que el Señor toma Ezequiel 34 y nos muestra que la primera misión del Señor Jesús era las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero lo que no podemos dejar de ver es que, aunque el Señor dice que va a mandar un pastor a Israel, esto no significa que la comisión de Jesús no iba a alcanzar a los demás pueblos. O aquí el Señor no estaba siendo despectivo de ninguna manera. De hecho, en el relato paralelo de Marcos vemos esto con más claridad. Acompáñenme ahora a Marcos capítulo 7, versículo 27. Y miren lo que dice Marcos 7, 27. Dice así, Marcos capítulo 7, versículo 27. Dice, este es el relato, el mismo relato de la mujer cananea, aquí se le llama Sirofenicia,
pero en el Evangelio de Marcos. Y Marcos 7:27 dice así: pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esa es la ilustración que el Señor utiliza para mostrar que primero Él tenía que ir ¿a dónde? Al pueblo de Israel. Esa palabra, además, primero, implica que habría una alimentación posterior de las otras personas. La promesa del Salvador, la promesa de Jesús, la promesa del Mesías tenía que ser confirmada primero a Israel, y solo después podía volverse a los gentiles a través del ministerio de los apóstoles y del resto de creyentes. De hecho, otro versículo que también es muy claro está en Romanos. Acompáñenme a Romanos para tener claridad de esto, capítulo 1, versículo 16. Mire Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. No se trata de una prioridad en importancia, sino una prioridad cronológica. Es primeramente al judío y luego al gentil. Y como hemos visto en el estudio del Evangelio de Mateo, sin duda Jesús sanó a los gentiles enfermos cuando iban hacia Él. Lo vemos en el siervo del centurión romano en Mateo capítulo 8. Pero ahora, y esto es el punto que es importante entender, Jesús ¿dónde estaba? Por fuera de Israel. Estaba en un país gentil, ¿cierto? Tiro y en Sidón, en una región por fuera. Había ido a un país gentil y tenía que evitar emprender un ministerio allí. ¿Por qué? Porque primero Él fue comisionado ¿a dónde? A las ovejas perdidas de Israel. A las ovejas perdidas de Israel. Sin duda, la respuesta del Señor explica el porqué de su silencio. No es un silencio, no era un silencio de repudio, de ninguna manera. Él debía obrar la redención en la nación judía primero y no en otro lugar. Pero tan pronto como se realizase en la nación judía, tan pronto como se anunciara el Evangelio, la muerte del Señor Jesús, la resurrección, sería llevado a cabo en todo el mundo, ¿no? Y mire, no sabemos si la mujer escuchó cuando el Señor dijo esto, o tal vez si no entendió. Sin embargo, la mujer rechazó ser ignorada. Y ahora vuelva a Mateo capítulo 15 y mire el versículo 25. Dice el versículo 25: entonces ella vino y se postró ante él diciendo ¿qué? Señor, socórreme. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Y esta mujer no solo se arrodilló, sino que estaba en una actitud de humilde súplica. Esa palabra socórreme sugiere un ruego urgente por ayuda. Es una petición que manifiesta desesperación, pero también lo que nos está indicando es que esta mujer sabía que solo Jesús podía ayudarla. Solo Jesús podía ayudarla. Ella, a pesar del silencio del Señor Jesús, ella siguió insistiendo. Y luego de su súplica, usted ve en el versículo 26, Él le responde lo mismo que dijo en el versículo 24, pero le da una ilustración que ya miraremos. Pero, ¿cuál va a ser la respuesta de la mujer en el versículo 27? Una vez más le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? El Señor le insiste que la ayude, porque solo un poco de lo que tiene es suficiente. Es suficiente para solucionar su problema. Mire, esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? Clamó a Jesús. Luego no se cansó de clamar a pesar del silencio. Y luego siguió clamando a pesar de que no era el momento en que su petición fuera concedida. Esta mujer no estaba dispuesta a rendirse. Su persistente petición de ayuda demostró su fe en Jesús. Ella no tenía a dónde más ir, como Pedro, que una vez le dijo al Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Todo esto demuestra que esta mujer creía en el Señor Jesús y clamaba al único que le podía ayudar. Las aparentes barreras que el Señor erigió, la verdad es que no tenían como objetivo alejarla, sino mostrar la autenticidad de su fe y decirle a sus discípulos que los gentiles también estaban incluidos en el plan de Dios y podían tener una fe salvadora. Ella recurrió siempre a Jesús porque sabía que solamente el Señor podía ayudarla. Miren, hermanos, esto es una gran enseñanza para todos nosotros, porque una gran fe se demuestra, ¿saben qué? En siempre y solamente acudir a Jesús.
siempre y solamente acudir a Jesús. ¿Qué hizo esta mujer en cuanto oyó hablar de Cristo? Fue a Él. Y a pesar del silencio, continuó insistiendo. No se cansó. Y hermanos, debemos ser como esta mujer, que a pesar del silencio y la falta de respuesta, la oración y la fe deben persistir. Y quiero decirle algo, el silencio de Dios nunca, escúcheme bien, es rechazo. El silencio de Dios nunca es rechazo. De hecho, puede ser una de las más grandes pruebas de nuestra fe, como le sucedió a esta mujer. Y es que la fe no se trata de conseguir lo que se pide, no, sino que se trata de seguir confiando y obedeciendo al Señor a pesar de no obtener lo que se quiere. Eso es la fe, seguir confiando, seguir obedeciendo al Señor a pesar de que el panorama esté oscuro. Mire lo que dice este salmo tan lindo, Salmo 25 del 1 al 5. Salmo 25 del 1 al 5. Dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En ti he esperado todo el día. En el Señor debemos esperar. Muchos salmos, muchos textos en la Escritura nos llaman a ir al Señor, a clamar al Señor, a pesar de que no veamos respuesta. Mire, quien clama al Señor a pesar de no recibir lo que quiere, sigue clamando, porque confía en la sabiduría de Dios, porque confía más en el Señor que en sí mismo, y confía que al final recibirá lo que Dios considere que sea mejor para nosotros. Y algo más importante en este punto, en este aspecto, es que una enseñanza de esta historia es que, mire, la aflicción resulta en bendición para las personas. La aflicción resulta en una bendición para el alma. La angustia de esta madre, ¿a dónde la llevó? A Cristo. La angustia de esta madre la llevó a buscar al Salvador. Sin ella, esta mujer podría haber vivido y muerto en la ignorancia y nunca haber visto al Señor Jesús. Y quiero decirle algo, la salud es buena, pero la enfermedad es mucho mejor si nos lleva a Dios. La salud es buena, pero la enfermedad es mucho mejor si nos lleva a Dios. La prosperidad es buena, es una gran misericordia, pero la adversidad es aún mayor si nos lleva a Cristo. Una gran fe se revela en acudir siempre a Cristo a pesar de que la aflicción no se resuelva. A pesar de que esta aflicción temporal, esta prueba temporal no se resuelva. Mire, es mejor 1000 veces sufrir como la madre cananea y como ella ir a Cristo que vivir cómodamente y morir al final sin Cristo y sin esperanza y siendo condenada. ¿Qué hace una gran fe? Clama a Dios. Clama a Cristo a pesar de todo. Pasemos al segundo punto. La segunda evidencia de alguien que tiene una gran fe es que reconoce a Jesús como Salvador. Y mire por un momento ahí el versículo 22, que es la manera como esta mujer se expresa o se dirige al Señor Jesús. Dice ahí: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David. Lo primero que la mujer, o la primera forma en la que la mujer se dirige al Señor es diciéndole Hijo de David. Este es un título muy importante en Mateo, que se repite casi 6 veces en todo el Evangelio para referirse al Señor Jesús. Y también lo repiten otras personas en el pueblo de Israel para saber si Jesús era ese Hijo de David. Esa expresión Hijo de en la Biblia no describe solamente descendencia inmediata, sino una relación de parentesco. Y esa frase, Hijo de David, era muy conocida porque se relaciona directamente con el pacto que hizo Dios con David, al cual quiero que vayamos. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7,
versículos del 12 al 13. Miren lo que dice segunda de Samuel 7, capítulo 7, del 12 al 13. Y también versículo 16. Es solamente unos versículos que nos muestran cuál fue el pacto de Dios con David. Dice segunda de Samuel 7, 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y dice el 13, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y salte al versículo 16. Y será firmada tu casa, la casa de David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Como vemos aquí, a David se le prometió que uno de sus descendientes reinaría para siempre e incluiría dominio universal. Y cuando la gente en el primer siglo, en el Israel del primer siglo, se refería al hijo de David, se refería a ese Salvador tan esperado, a ese Salvador que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento. Se refería a ese Rey perfecto que iba a venir a librarnos de cualquier tipo de opresión. Obviamente, esta promesa no fue cumplida en el Antiguo Testamento, y por eso la expectativa por ese futuro Rey fue una constante en Israel. Hemos visto en Mateo eso, en Mateo capítulo 12, la multitud dice, ¿será que este es el hijo de David? Refiriéndose al Señor Jesús. Los judíos de la época esperaban que el Mesías salvara a Israel, ¿no? Y era un Mesías político porque esperaban que derrocara el dominio romano y estableciera un reino terrenal. Y cuando esta mujer cananea dice o se refiere al Señor Jesús, hijo de David, ¿qué es lo que está diciendo? Está expresando su fe en que Él era el Mesías prometido, que había venido para reinar y para traer liberación al pueblo de Dios. Esta mujer pagana, gentil, tuvo ojos espirituales para ver lo que los líderes religiosos y lo que la mayoría del pueblo judío no vieron. Esto fue lo que hizo la mujer. Se dio cuenta que ese que estaba en su región era el Mesías prometido. Y miren, hermanos, aunque el reinado universal de Jesús todavía espera su segunda venida, que Él establezca su reino, el papel de Jesús como Mesías Salvador tenía que comenzar por librarnos de la mayor opresión que tenemos los seres humanos, y es la opresión del pecado. Esto fue algo que los judíos de la época del Señor no entendieron, a pesar de que esto también había estado profetizado. De hecho, vamos rápidamente a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Aquí se nos muestra la profecía de lo que iba a ser el Mesías. Y el Mesías, pero como siervo sufriente. Mire lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 4 al 5. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y después dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto había sido profetizado, se había dicho que el Señor, que el Mesías iba a liberarnos ¿de qué principalmente? Del pecado. El Señor primero tenía que redimir y liberar a su pueblo y a la humanidad de la peor esclavitud que podían vivir. ¿Y era la esclavitud de qué? Del pecado. Y cuando Jesús vino, llegó como el Rey, pero no podía traer su reino en plenitud hasta que hubiera puesto primero, o hasta que hubiera logrado primero la salvación espiritual para su pueblo a través de su muerte y de su resurrección. El Señor logró esto mediante esos dos actos, mediante la muerte y la resurrección. Y por eso una gran fe y una señal, más bien de verdadera fe, es reconocer que Jesús es el Mesías Rey que puede librarnos del pecado y darnos salvación eterna. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. Mire, no hay otra persona que pueda salvarnos. Solo Jesús salva. Él es el único mediador para la reconciliación con Dios y el único camino a la vida eterna.
Esta afirmación tan exclusiva puede confundir, puede sorprender o incluso, como me pasó recientemente, puede ofender a algunos. ¿Cómo es posible que Jesús sea el único camino, la única verdad, la única vida? ¿Cómo es posible que el Señor Jesús y que los otros se condenen? ¿Sabe por qué es posible? Porque solo el Señor Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Porque ningún otro ha muerto en la cruz. Ningún otro ha cargado el pecado que tenía que cargar para darnos redención. Mire, el Señor Jesús no es un camino entre muchos. Él es el único camino. Él es el único camino. Nadie, independientemente de su reputación, de sus logros, de sus conocimientos o de su santidad personal, puede llegar a Dios el Padre, excepto por medio de Jesús. Una persona que tiene una gran fe reconoce esto. Mejor dicho, una persona que tiene una fe verdadera entiende que solamente Jesús es el Mesías, que solamente Jesús lo puede librar de la condenación eterna. Eso es lo que significa tener una gran fe, reconocer que solo Jesús me puede librar del pecado, hermanos. Me puede librar del pecado. Pasemos al tercer punto. La tercera evidencia de alguien que tiene una gran fe es que reconoce a Jesús como Dios. No solamente reconoce que Él es el Salvador y que lo libra de los pecados, sino que reconoce a Jesús como Dios. Mire el versículo 22 una vez más, ahí en Mateo capítulo 15. Es la segunda manera como esta mujer se dirige al Señor Jesús. Ahí dice: Señor, ten misericordia de mí. Esas frases, esa oración, era una manera de referirse a Jehová, a Dios en el Antiguo Testamento. Es una manera que aparece frecuentemente en los Salmos. O sea, cuando una persona decía, Señor, ten misericordia, no se estaba refiriendo a un gran Señor dueño de muchos lugares, al amo, al jefe, no. Cuando una persona se refería así, decía, Señor, ten misericordia, era una manera especial y única de referirse a Dios. De hecho, mire solamente 2 salmos para darnos cuenta de esto. Mire el Salmo capítulo 6, versículo 2. Salmo capítulo 6, versículo 2. Salmo 6, 2 dice así: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, ¿no? Es una manera clara de identificar que la oración es dirigida al Dios de la palabra. Y mire este otro versículo, Salmo capítulo 9, versículo 13. Salmo 9, versículo 13. Dice así: Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, ¿no? Siempre el llamado a misericordia solamente se hacía ¿a quién? A Dios. Y la audiencia de la época, y por eso es importante entenderlo, cuando esta mujer dice, Señor, ten misericordia, seguramente los que la escucharon reconocieron este clamor y se dieron cuenta que la mujer estaba hablándole a Jesús como usualmente se le hablaba a Dios. Además, el pedido por misericordia nos muestra que no había nada humanamente posible que se pudiera hacer por la condición para liberar a su hija. Y la única solución entonces podía venir de parte de Dios. De hecho, esto se refuerza en el versículo 25. Mire ahí, cuando ella dice, entonces ella vino, o más bien cuando se describe que ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Esa palabra postrarse era el acto de adoración y reverencia más común en el cercano oriente. Y se hacía solamente a Dios. Y lo que esta mujer estaba diciendo aquí era adorando de rodillas, adorando a Jesús como Dios. Y eso se confirma cuando esta mujer dice una vez más, Señor, socórreme, que es muy similar a Señor, ten misericordia, y la cual se usaba para referirse únicamente a Dios. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vemos aquí? Que cada petición de esta mujer estaba fundamentada en que ella reconoció que Jesús era Dios. Ella reconoció claramente que Jesús era Dios. Y es que, hermanos, una gran fe reconoce que Jesús
es Dios. Jesús es Dios. No lo ve solamente como un gran hombre. No lo ve solamente como un gran ejemplo de moralidad. No lo ve solamente como el fundador de la iglesia. No lo ve solamente como aquel que dividió la historia de la humanidad en dos. Una gran fe se reconoce claramente por decir que Jesús es Dios. Hermanos, esta es una verdad fundamental de la fe. Esta es una verdad fundamental del cristianismo. Jesús es Dios. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús, ¿no? Es una referencia al Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios. Y mire más adelante, Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Mire lo que dice. Dice, una declaración que ofendió totalmente a los judíos. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. ¿El Padre qué? Dios Padre. O sea, Jesús es Dios. Y miles de versículos nos muestran esta realidad. Jesús es Dios. Jesús vino como Dios y tiene la humanidad perfecta. Jesús es una sola persona con la humanidad completamente perfecta de hombre y de Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. La naturaleza de Jesús no es una mezcla, es perfectamente Dios, perfectamente hombre, completamente Dios, completamente hombre. Y mire, tal vez las escrituras son tan insistentes en este tema, en esta doctrina, porque esta ha sido una de las doctrinas más rechazadas en la historia de la humanidad y más atacadas. A principios del siglo IV, un hombre llamado Arrio enseñaba que Jesús no era plenamente Dios. No, decía que Él no era plenamente Dios de la misma manera que Dios, el Padre, era Dios, sino que era un ser creado especial, a quien Dios creó para traer salvación a la humanidad. Y estas creencias de Arrio fueron condenadas como antibíblicas e incorrectas en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, en donde ahí se afirma y se declara que Jesús es el verdadero Dios. Y alguien podría replicar, bueno, pero pues yo creo que Jesús es el camino a la salvación, es el único camino, pero no creo que sea Dios. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Pues el problema radica en que lo que está diciendo esa persona no es lo que la Biblia afirma. No es lo que la Biblia afirma en su totalidad. Mire, negar la deidad de Cristo es crear un Cristo a su manera. Es creer en Cristo bajo sus propios estándares. Y eso sencillamente no se puede hacer. No se puede hacer. Que Jesús es Dios, esta es una doctrina esencial que define la fe. Y si la rechazas no puedes llamarte cristiano. No. Ni decir que has puesto tu fe en Jesús. Porque el Jesús en el que pones tu fe no es el Jesús de las Escrituras. No. Mire, es decir, de manera implícita, y yo diría que también de manera explícita, usted está diciendo que usted no puede confiar en la Biblia, porque la Biblia declara que Jesús es Dios. Y cuando usted entra en estas aguas, ya no hay restricciones. Es como conducir y no hacer caso a las señales de tránsito. Pasarse todos los semáforos en rojo. Negar la deidad de Cristo es abrir la puerta a negar cualquier verdad bíblica o toda ella. Y además es el camino para aceptar cualquier tipo de herejía. Si tú crees en Cristo, pero rechazas su deidad única, no crees como Él dice que debes creer. No crees como Él dice que debes creer. Podrías tener una religión muy buena, pero eso no se llama cristianismo. Bueno, y es que mire, hermanos, esto es lo que pasa usualmente. La gente cree en Dios a su manera. Y eso no es el Dios de la Escritura. Eso no es el Dios de la Escritura. Por eso es que la fe, ¿sabe cómo se define? O un pilar de la fe. Es creer que Jesús es Dios. Es creer que Jesús es Dios. La fe se define por creer lo que Dios dice en su palabra. Y su palabra nos dice que quien tiene fe cree que Jesús es Dios.
Jesús es Dios, hermanos. Esa es la tercera evidencia de alguien que tiene una gran fe. Y mire la cuarta evidencia de alguien que tiene una gran fe. Y es increíble esta última característica. No solo basta alguien que tiene fe, no solo clama al Señor, no solo entiende que Él es el Salvador de su alma, no solo entiende que Jesús es Dios, sino que también una gran fe se evidencia porque tiene humildad. Tiene humildad. Y eso está en los últimos versículos de nuestro estudio el día de hoy. Mire lo que dice Mateo 15, versículos 26 y 27. Dice ahí, respondiendo él dijo, no está bien tomar, el Señor Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Luego del segundo clamor de la mujer, el Señor le dice ahí en el versículo 26, le hace esta ilustración que había dicho en el versículo 24, pero le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pareciera, cuando usted lee esto, que el Señor está tratando a la mujer despectivamente, ¿no? Pero sus palabras no tienen nada que ver con una falta de amor hacia personas necesitadas como aquella mujer. El pan que vemos ahí en el versículo 26 significa las bendiciones de las promesas mesiánicas que Jesús iba a traer. Los hijos representan las ovejas perdidas de la casa de Israel y los perrillos representan a los gentiles. Pero aquí es importante entender esa palabra. Esa palabra es perrillos, no perros. Bueno, y esa palabra perrillos era muy diferente a los perros. Los perros, de hecho, a veces vemos que el Señor dice, estos son unos, o Pablo habla de los falsos maestros como ¿qué? Como perros, ¿cierto? Es una palabra ofensiva. La palabra perro se usaba en ese entonces despectivamente como un insulto. Los judíos decían que los gentiles eran unos perros, pero la palabra aquí es perrillos, y esa palabra era la que se usaba para designar a los perros que eran las mascotas y que permanecían en casa. Es diferente. Gión es una, quinarión es otra. Los perrillos que usa Jesús no eran los perros peligrosos y carroñeros que rondaban las ciudades de la época en busca de basura. Los perrillos eran esos perros leales que vivían en la casa del amo, que la cuidaban. Eran los perros que eran alimentados por la mano de su amo. Esos eran estos perrillos. ¿Y sabe cuál es el punto del Señor? Es que aunque estos perros son valiosos y había que alimentarlos, la primera obligación del amo de la casa, ¿cuál es? Alimentar a sus hijos, ¿cierto? Es asegurarse de eso. Y aquí Jesús no estaba siendo cruel, sino planteando un punto teológico muy importante, un punto bíblico muy importante, el que ya vimos. Su primera prioridad, ¿cuál era? Con el pueblo judío. Y ese orden de procedimiento no era tampoco favoritismo, bueno, sino simplemente era el método para alcanzar a un gran número a través de un grupo pequeño, a un grupo selecto. El judío era el canal elegido por Dios, ¿para qué? Para alcanzar a los gentiles. Ya lo vimos, el evangelio es poder de Dios, primeramente ¿a quién? A Israel y luego a los gentiles. Por lo tanto, la frase del Señor no era un rechazo para nada para servir a las necesidades de los gentiles, sino que explica que el ministerio a ellos, a los gentiles, tenía que ser postergado hasta completar la misión a Israel. Mire, contrario a los líderes religiosos, Jesús no es despectivo con los gentiles. Como le dije, los líderes religiosos, los judíos les decían perros, sino que el Señor se refiere a ellos con cuidado y dice que sí existe una oportunidad para ellos, ya que están dentro de la casa y por lo tanto tienen que ser alimentados por el amo de la casa, y el amo es Dios. Pero mire lo increíble, cuando la mujer escucha lo que dice el Señor, nos damos cuenta que la mujer entiende esto. La mujer entiende, porque mire lo que dice el versículo 27, y ella dijo que sí, Señor. Mire, pare ahí. La mujer no contradice las palabras de Jesús. La mujer no desafía su declaración. La mujer no le dice, pero ¿y por qué? A ver, explique. La mujer admite que él está en lo correcto, en llevar
Sumisión primero a Israel. Pero esta mujer también tiene una gran claridad de lo que acaba de escuchar. Una gran claridad, mucho más allá de los discípulos. Y por eso es que le dice a continuación, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ella dice, ella no podía llamarlo padre al Señor, no podía reclamar un privilegio como hijo, pero podía llamarlo amo. Y los amos alimentan a los perros. Y mientras los hijos están comiendo, ella puede alimentarse de las migajas que caen de la mesa. Es como si esta mujer hubiera dicho, sí Señor, tienes toda la razón, yo soy uno de esos perrillos. Puedo que no tenga derecho en este momento, pero las migajas me bastan. Increíble. Increíble esta mujer. ¿Será que hemos respondido así nosotros? Tal vez no, ¿no? Mire, la mujer obedientemente reconoce tanto la prioridad de Israel como la obligación de Jesús con respecto a Israel. Y eso requiere humildad. Mucha humildad. Porque admite que ella no es la prioridad. Sí, Señor, entiendo que yo no soy la prioridad. Ella aceptó humildemente su lugar como gentil. Y aunque reconoce que la gracia podía pasarla por alto, justamente sugiere la posibilidad de ser alimentada como un perrillo, como una mascota. La mujer sabía que puede ser una beneficiaria del ministerio de Cristo en lista de espera, ya que Él tiene más que suficiente para suplir las necesidades de todos los pueblos. Y esto, aquí vemos una increíble expresión ¿de qué? De perseverancia, de comprensión divina, una increíble muestra de conocimiento bíblico, de sumisión, pero sobre todo ¿de qué? De humildad, de humildad. Ella obviamente no desea disminuir los privilegios de Israel, pero sabe que solo una migaja superflua será suficiente. ¿Y cómo responde el Señor? Miren lo que dice el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ese oh mujer es una expresión que tal vez en español no la podemos entender tan bien, pero es una expresión que muestra una emoción profunda. Y en este caso indica que el Señor Jesús estaba bastante conmovido por la persistente fe de esta mujer, por la claridad que tiene esta mujer y por su humildad. El Señor reconoció eso y dijo, oh mujer, hágase contigo como quieras. Y esto no es simplemente un buen deseo, sino una declaración poderosa, como dice más adelante, de que en esa misma hora su hija fue sanada. Desde esa misma hora su hija fue sanada. Increíble la conclusión de la historia, ¿no? Al principio, esta mujer se encuentra con Jesús y parecía que el Señor solamente le iba a dejar su silencio. Pero el relato termina con la hija de esta mujer liberada, pero sobre todo con el reconocimiento de que esta es una mujer que tiene una gran fe. Una gran fe. Hermanos, una evidencia de alguien que tiene una gran fe no es que diga que quiere algo y que ocurra, o que se le enseñe que se le debe exigir a Dios cumplir lo que se desea, o que se piense que tiene derecho a alcanzar sus sueños porque yo soy un hijo del rey, una hija del rey, una princesa. No. ¿Sabe qué muestra eso? Un gran orgullo y no una gran fe, porque la verdadera fe, ¿sabe con qué viene? Con humildad. La verdadera fe viene con humildad. No tenemos derecho a exigirle al Señor nada. Mire, la fe, la verdadera fe, da origen a la humildad.
Mientras que el primer fruto de la incredulidad, ¿sabe cuál es? Es el orgullo. Yo tengo derechos. Yo. Conquistar naciones. Cabeza y no cola. Mire, una fe humilde aboga, pero nunca disputa. Una fe humilde aboga, pero nunca disputa. Como esta mujer que nunca reclama. Nunca dice pero o tampoco se queja. La mujer que le dice, sí, Señor. Y como ella, nosotros debemos decir a cada petición que hagamos, sin importar la respuesta, sí, Señor. Sí, Señor. Mire, una fe humilde también implica estar de acuerdo con lo que Dios dice, como esta mujer. Cuando el Señor le dijo a esta mujer que era como un perrillo, ella dijo, no, mi autoestima, pilas ahí. ¿No? Yo necesito ser valorada, ser empoderada, mujer empoderada, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo a esta mujer que era como un perrillo, ¿ella qué hizo? Ella aceptó su lugar inferior y dijo, es verdad, Señor, soy un perrillo. Cuando le dijo el Señor, no puedo alimentar a los perritos antes que a los niños, ella respondió, también es verdad, Señor. Eso no estaría bien, ni yo lo haría. Cuando le dijo, aún no es tu hora, ella le dijo, sí, Señor, es verdad, pero me bastan las migajas. Me bastan las migajas. Me bastan las migajas tuyas, Señor, porque las migajas tuyas son suficientes, Señor. Mire, todo esto nos enseña que la humildad es una señal de gran fe, porque la fe, escúcheme bien una vez más, es estar de acuerdo con lo que Dios dice y con lo que Dios hace. A veces no sabemos por qué Dios hace lo que hace. A veces no sabemos por qué empieza el lunes y nos echan del trabajo. A veces no sabemos por qué tengo que lidiar con una enfermedad que me duele tanto. A veces no sabemos por qué un hijo es rebelde o toma un camino del cual yo no le enseñé. A veces no sabemos por qué se muere un ser querido. A veces no lo sabemos. Pero la verdadera fe es humilde. Y está de acuerdo con Dios. Y confía en que el camino de Dios es mucho más sabio, es mucho más grande y más increíble de lo que yo pienso. Todos deberíamos ser como esta mujer. Como perros debajo de la mesa sin ningún derecho a ser miembros de la familia. Reconociendo que no merecemos un lugar en la mesa y que nos basta con unas pocas migajas. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Es que en la sublime gracia y en la increíble misericordia de nuestro Señor Jesús, Él ya nos levanta. No como perros, o sea, pecadores, sino como hijos, salvos, ya no debajo de la mesa, sino ahora como miembros de la familia de Dios. Y es que, hermanos, de hecho, solo aquellos que se ven como perros, como mendigos espirituales, como pobres en su alma, pueden ser transformados en hijos. Eso es lo que dice la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, ¿por qué? Porque de ellos será el reino de Dios. Y mire, y algo más que es muy importante. ¿Y sabe qué es? Que la fe se basa en conocimiento bíblico. Porque hay algunos que dicen a veces, no, ustedes estudian mucho la Biblia, ¿por qué estudiar tanto? Yo soy un hombre de fe, yo confieso y reclamo, ato y desato, sello y el otro, y libero. ¿Quién estuvo ahí? Mire, la fe se fundamenta en la palabra. Y esto también nos lo enseña la mujer, que comprende y acepta el plan de Dios, ¿cierto? Sí, Señor. Pero también entiende las implicaciones. Hermanos, la fe argumenta y razona, pero debemos asegurarnos de que nuestros argumentos sean bíblicamente sólidos. Bueno, sean bíblicamente sólidos. Esta mujer razonó por fe que había esperanza, y por eso su respuesta estuvo llena de humildad. Sí, Señor, es verdad.
Tienes toda la razón. Mira, el conocimiento bíblico fortalece tu fe y eso se demuestra en humildad. Eso se demuestra en humildad, no en orgullo. Eso se demuestra en humildad. ¿Quién es un hombre? ¿Quién es una mujer de gran fe, según la palabra? Es alguien que siempre clama al Señor. Es alguien que reconoce que Jesús es su Salvador. Es alguien que reconoce que Jesús es Dios y es alguien que es humilde. Ese es alguien con una gran fe. La mujer cananea hizo lo que los judíos habían rehusado hacer. Ella confesó con su boca su fe en el Señor de manera resuelta y valiente. La respuesta del Señor es un reconocimiento de la realidad de la confesión de esta mujer. Y eso es ser una mujer o un hombre de gran fe, hermanos. ¿Será que somos así? Y si lo somos, gracias a Dios. Solo gloria a Dios. Porque no es por nosotros, no es ninguna obra que hayamos podido hacer. Es por pura misericordia. Somos pecadores, perrillos, que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y hoy en día podemos estar aquí y diciéndole al Señor: Señor, quiero ser un hombre de gran fe. Quiero ser humilde. Quiero creer en lo que dice la palabra de Dios. Quiero clamar a ti siempre, Dios. Y eso es lo que significa ser un hombre o una mujer de gran fe. Oremos. Señor, te doy gracias por este día y gracias por tu misericordia y por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por estar aquí juntos y por poder estudiar tu palabra tal cual ella nos lo muestra, Señor. Señor, ayúdanos a examinarnos y a entender lo que significa realmente ser un hombre, ser una mujer de fe, Dios. Ayúdanos a entender que la fe, Señor, va inmediatamente a ti siempre, Dios. Que acude solo a ti y no a otras cosas, y no a su propia suficiencia, sino a la suficiencia completa y plena que hay en ti, mi Señor Jesús. Ayúdanos a entender que tener una gran fe es reconocerte a ti como nuestro Salvador, como el único camino que nos lleva al Padre. Ayúdanos a reconocer también que una gran fe es tener claro que tú eres Dios, Señor. Y que esa fe, Señor, resulte en humildad. Porque solo somos pecadores redimidos por ti, Señor. Y no tenemos ningún derecho a gloriarnos de absolutamente nada. Te damos muchas gracias, Señor, por esto. Y en tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.